En la figura se muestran tres fuerzas. Usar el método gráfico y analítico para hallar A. Las componentes X e Y de F1, F2 y F3. B. La suma de F1 y F2. C. La suma de F2 y F3. D. La suma de F1, F2 y F3. Lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio es la suma vectorial de vectores. En este caso esos vectores representan fuerzas. Lo primero que tenemos que hacer es indicar correctamente los parámetros que definen cada fuerza, o sea, indicar cuál es el módulo y la dirección y sentido que tienen cada fuerza. Esto último se consigue si utilizamos el semieje positivo de las X como eje de referencia para indicar los ángulos que tienen cada vector fuerza. Veamos. Acá entonces están dibujados los tres vectores, el vector F1, el vector F2 y el vector F3, donde están indicados su módulo, en este caso 10 kilopondio, que son 10 kilofuerza, acá 5 kilofuerza y acá 8 kilofuerza. Esta longitud indica cuánto va a tener el módulo, o sea que tiene una relación directa con el valor de la fuerza. El ángulo acá indica 60 grados, acá no indica el ángulo, pero es una fuerza que va hacia el semieje negativo de las X, por lo tanto, referido al eje de las X positivo, va a tener 180 grados. Y esta otra fuerza tiene un ángulo de 75 grados medido en sentido horario desde el semieje positivo, pero nosotros siempre vamos a referir a partir del semieje positivo, pero en sentido antihorario. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a 360 menos 75, lo que nos da 285 grados. En definitiva, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza F1 con su módulo y su ángulo, la fuerza F2 con su módulo y su ángulo, y la fuerza F3, su módulo y su ángulo, todos los ángulos referidos al semieje positivo y en sentido antihorario. Acá entonces colocamos las fuerzas arriba, su módulo y el ángulo que me da su dirección y sentido. Vamos a ver entonces ahora el método gráfico. Nos pide primero A como punto A, hallar las componentes de las tres fuerzas. Acá están representadas las fuerzas en este par de ejes X e Y, donde cada uno respeta el ángulo que tiene, 60, 180 y 285 grados. Y la distancia que hay en cada segmento de recta que representa cada vector fuerza va a estar en relación directa con el módulo o el valor de esa fuerza. 10 kilos es representado por 10 centímetros, o puede ser por más o por menos. Acá lo importante es primero definir una escala de fuerza. En el método gráfico se adopta una escala acorde con el tamaño del papel que se tiene, para representar los vectores fuerza en el sistema de eje XY cartesiano. 2. Se ubica cada vector fuerza según sus datos, dividiendo por la escala adoptada su módulo y se lo orienta según sus ángulos. Perfecto. 3. Cada vector se proyecta respecto al eje X y al eje Y. Acá está pidiendo las componentes de cada vector, y las componentes de esta fuerza, de esta y de esta, son las proyecciones de esta fuerza con respecto al eje X y al eje Y. Así tenemos esta fuerza F1, voy a proyectar a partir de este extremo mediante una línea de auxiliar que vaya perpendicular al eje X. El segmento de recta en ese eje que va desde el origen hasta el punto de contacto de esa línea me estará indicando la componente de esta fuerza respecto al eje X. Hacemos lo mismo con respecto al eje Y. Trazamos una línea auxiliar que sea perpendicular al eje Y
y el segmento de recta que va desde el origen hasta ese punto me está indicando la componente de la fuerza F1 respecto al eje Y. Y así hacemos para las otras fuerzas. Cada vector se proyecta respecto al eje X y al eje Y. Cuarto, estos segmentos de rectas que se obtienen al proyectar cada vector respecto a los ejes se miden con una regla y el valor observado se multiplica por la escala adoptada. Bien, lo que está diciendo acá es que yo tengo que medir el segmento de recta de acá a acá, que me representa el módulo de ese vector o el valor de esa fuerza, y lo tengo, esto está en centímetros. Yo mido cuántos centímetros tiene y multiplico por la escala de fuerza que tengo. Al multiplicar por la escala de fuerza me da la cantidad de kilos que representa la proyección de F1 respecto al eje X. Lo mismo tengo que medir acá para poder saber cuánto es el módulo de la proyección de F1 respecto al eje Y. Y así con las otras fuerzas. Acá un ejemplo, supongamos que el segmento de recta que va de 0 a 1, de acá de 0 a 1, mide 5 centímetros. Entonces el módulo de la componente f de x1 va a ser esos 5 centímetros por la escala de fuerza, que es 1 kilo por centímetro. Al hacer esta operación, en este caso va directo, sale 5 kilogramos fuerza. Con este mismo criterio medimos todos los segmentos de recta de las proyecciones en ambos ejes de cada fuerza y lo multiplicamos por la escala de fuerza adoptada, y que por razones prácticas de este video solo ponemos los resultados que vamos a colocar acá arriba. Acá entonces están los resultados. ¿Qué hicimos? Medimos la cantidad de centímetros, multiplicamos por la escala de fuerza y fuimos colocando acá. F1 de X vale 5 kilos. La proyección en Y de f de 1 vale 8,7 kilos. F2 de X vale menos 5 kilos. Acá coincide la proyección con respecto al eje X de la segunda fuerza, porque la segunda fuerza está en el mismo eje, por lo tanto su proyección en X es la misma fuerza. Sin embargo, la proyección en Y, como está perpendicular a la fuerza al eje Y, su proyección es 0, por eso acá ponemos 0. F3 se proyecta en Y y se proyecta en X. Vemos que la proyección en Y es negativa, porque va para abajo, por eso acá sale la proyección en Y de la fuerza 3 menos 7,8 kilos. Y acá es una fuerza de un poco módulo, vale 2,1 kilos. Vamos a ver ahora, o vamos a resolver el punto B. El punto B decía que teníamos que encontrar la suma de las fuerzas F1 y F2. Esto en método gráfico. ¿Cómo se hace? En el par de ejes se dibujan las fuerzas. Podemos dibujar primero la fuerza F1, siempre a partir del origen. Dibujamos F1 y donde termina F1 dibujamos la segunda fuerza. La fuerza resultante o suma de estas dos fuerzas surge de unir el origen de la primera fuerza dibujada con el extremo de la última fuerza dibujada. Por lo tanto, este segmento de recta orientado que está en rojo me da la suma o vector suma de la fuerza F1 y F2. Vamos al punto a la fuerza F2 y F3, la suma de F2 y F3. Entonces arrancamos con F2, que tiene esta dirección y sentido, y donde termina F2, esto está dibujado en escala, dibujamos F3. Donde termina, porque estoy por sumar F2 y F3, termina acá. Donde comienza, acá. Entonces, trazamos un segmento de recta que arrancamos de acá y terminamos donde termina la última fuerza. Este vector en rojo representa el vector suma entre la fuerza F2 y F3. Por eso lo llamamos S23. Acá en el punto D vamos a sumar las fuerzas F1, F2 y F3. Arrancamos con F1, donde termina dibujamos F2, donde termina dibujamos F3. La resultante surge de unir el punto de origen de la primera fuerza con el punto extremo de la última fuerza dibujada. Esto que está acá entonces
representa el vector suma de la fuerza 1, 2 y 3. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sabemos ya este vector, pero tenemos que poner sus parámetros. O sea, cualquier vector necesitamos saber sus parámetros, saber su módulo y saber el ángulo con respecto al semieje positivo de las X. Entonces venimos a un transportador, medimos el ángulo, acá me dio 90 grados. Y el segmento de recta va de acá a acá, medimos cuántos centímetros tiene y multiplicamos por la escala de fuerza. Haciendo eso nos dio un valor, su módulo, de 8,7 kilos. Y el ángulo con respecto al semieje positivo, 90 grados. Hicimos lo mismo con esta otra. Pusimos el transportador y medimos su ángulo. Dio 250 grados. Y su módulo, ya lo explicamos cómo se lo saca. Y aquí lo mismo. Medimos el ángulo y determinamos el módulo de este vector. 2,3 kilos, 24 grados. Colocamos aquí esos datos. Entonces ya hemos resuelto mediante el método gráfico las componentes de los vectores F1, F2 y F3 y la suma de F1 con F2, de F2 con F3 y F1 más F2 más F3, donde estos serían los vectores suma, sus módulos y sus ángulos. Ahora vamos a ver el método analítico. Las componentes X e Y de las fuerzas F1, F2 y F3. Este es el método analítico ahora. Acá está dibujado. Lo que vamos a aplicar son conceptos trigonométricos que ya hemos visto en otro ejercicio, donde acá tengo un triángulo y donde la hipotenusa, el cateto opuesto y cateto adyacente se vinculan mediante ecuaciones que tienen que ver con la trigonometría. El cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de este ángulo. Cateto opuesto igual a hipotenusa por seno de alfa. El cateto adyacente es igual a la hipotenusa, pero por el coseno de alfa. Y coseno de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, me da la tangente de alfa. Debemos recordar esto porque nos vamos a basar en estos conceptos trigonométricos para determinar las componentes. Aquí está la fuerza F1, F2, que no se ve porque está superpuesto con su componente en X, y F3. Y también están dibujados en rojo sus componentes o proyecciones. Esta es la proyección o componente en X de F1, F1 de X, acá en Y, F1 de Y, y todas las demás. Entonces, aplicando estas ecuaciones trigonométricas, en X, las componentes en X de F1 de X, de F2 de X y F3 de X, F1 de X va a ser igual a F1 por coseno de alfa 1. O sea, va a ser 10 kilos por coseno de 60. Utilizamos la calculadora para este primer ejemplo, 10 por coseno de 60 y me da 5. Haciendo los cálculos con la calculadora, el segundo me va a dar menos 5. O sea, F2, X va para allá y vale menos 5. El tercero, F3 de X, 207. La proyección ahora con respecto al eje Y, F sub 1 sub Y, 866. O sea, 866 es esta. F2Y, esta que va para allá, tiene que valer 0. Y esta que está acá es la proyección de F sub 3, pero en Y. Tiene que ser negativo y vemos que tiene que ser un poco menor que esta otra. O sea, menor de 8,66 y negativo. Da menos 7,73. Una vez que tenemos las proyecciones de todas las fuerzas, vamos a responder los puntos B, C y D.
En todos los casos se suman las proyecciones de todas las fuerzas intervinientes, tanto en la dirección en X como en la dirección en Y. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos terminado de hallar las proyecciones de todas las fuerzas. Están acá abajo. Esto es lo que acabamos de hacer. Las componentes en X, estas tres que están acá, y las componentes en Y, estas otras tres. Estos valores que vemos acá, vamos a resolver la suma de la fuerza F1 y F2, después la suma de F2 y F3 y la suma de las tres fuerzas. Vamos a comenzar entonces con la suma de F1 y F2. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. La proyección, porque al final nosotros vamos a tener un vector suma de las dos, ¿verdad? Ese vector suma S12 tiene sus componentes en X y su componente en Y. De esas componentes en X, que es esta, y esa componente en Y, se determina de la siguiente manera. La componente en X de ese vector suma es la sumatoria de las componentes en X de todas las fuerzas que hacen a esta suma. Por lo tanto, va a ser igual a la suma de la componente del primer vector con respecto al eje X más el segundo vector con respecto al eje X, o sea, su componente con respecto al eje X. Para determinar la componente del vector suma respecto al eje Y va a ser igual a la sumatoria de los componentes de todas las fuerzas respecto al eje Y. Por lo tanto, va a ser la componente Y de la primera fuerza más el componente Y de la segunda fuerza. Y eso lo tenemos acá. Vamos a sumar la componente en X tanto de F1 como F2. Entonces, esta F1 y F2 son las componentes. Tengo que sumar 5 y menos 5. Entonces, acá estoy sumando, suma algebraica. 5 menos 5 me da 0. Después tengo que sumar la componente en Y de esos dos vectores. Entonces vengo F1Y, que es 866, le sumo más 0, que es lo que estamos haciendo acá. 866 más 0 sería, bueno, menos 0 es lo mismo. Me da 8,66. ¿Qué es este valor y qué es este valor? Bien, estos son las componentes en X y en Y del vector resultante suma. Lo ponemos acá. Acá está la componente en Y, que es 866. Va de acá hasta acá. Y 0 es la componente, no tiene componente en 0. Dio 0, sumamos, no tiene componente en X. ¿Cómo hacemos? El método es la suma de F1 y F2 por el teorema de Pitágoras. Nosotros lo que tenemos es lo siguiente. No ocurre en este caso en particular, pero sí en otros casos. Vamos a poner que este sería el vector suma. Vamos a suponer que este es el vector suma 1, 2. O cualquier vector. Es un vector suma. Donde la componente horizontal es Sx. Y la componente vertical es SI. Como S es la hipotenusa y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrado tanto de y como de x, o sea, sx cuadrado más si cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Ese es el concepto que vamos a usar ahora. Acá arriba. Entonces acá el vector suma, el módulo del vector suma es igual al módulo de la componente en x elevado al cuadrado más el módulo de la componente y elevado al cuadrado, su raíz cuadrada. Como habíamos sacado 0 en x y 8,66 en y, lo elevo al cuadrado, saco su raíz cuadrada y por supuesto es
866 en este caso. Y ese ya es el módulo del vector suma, que es uno de los parámetros que necesito para definir el vector. El otro parámetro es qué ángulo forma con respecto al eje X. Pero esto no es un método gráfico, esto es un método analítico. Por lo tanto, en este método analítico, lo que nosotros tenemos que, cuando vamos a determinar el ángulo, no es venir con un transportador y medirlo. Eso era en el método gráfico. En el método analítico tenemos que utilizar alguna expresión que me permita saber ese ángulo. Y eso lo hacemos mediante la tangente de un ángulo. Vamos a repasar nuevamente qué era la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, tangente de un ángulo alfa, vamos a poner acá alfa, era igual a este cateto opuesto sobre este cateto adyacente. Entonces el ángulo alfa va a ser igual, la tangente va a pasar como tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué es lo que tenemos acá? El ángulo que forma el vector suma es tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y eso es lo que hicimos. El cateto opuesto sería la componente en y del vector suma. Era 866. Acá está. Sobre 0, que era la componente en x en este ejemplo. 866 sobre 0 me da infinito. Pero si yo utilizo la calculadora me va a dar error. Pero yo sé que la tangente a la menos 1 de infinito es 90 grados. Entonces, con estos datos, yo ya resolví el primer punto, la suma en forma analítica de la fuerza F1 y F2. ¿Por qué digo que resolví? Porque ya tengo su módulo 866 y tengo su ángulo. Colocamos acá la suma 866 su módulo y el ángulo 90 grados. Con el mismo criterio vamos a hacer la suma de la fuerza F2 y F3. Miramos este dibujo, es bastante sencillo. Aunque uno lo mira por primera vez parece complicado, pero no es nada complicado, es bastante sencillo. Vamos a ver acá, en forma gráfica la suma surgía de hacer, dibujar primero F2 y después dibujar F3, y yo sabía que esta era la resultante o vector suma de esas dos. Pero en el método analítico me voy a basar solamente haciendo las sumas en X y las sumas de las proyecciones Y. Entonces, para saber cuál es la componente en X del vector suma, sumo F2X y F3X. Para saber cuál es la componente del vector suma en Y, sumo F2Y y F3Y. Entonces F2X y F3X busco acá, es menos 5 más 2,07, que es lo que coloco acá, menos 5 y 2,07. Y para saber F2Y y F3Y, vengo acá, miro, es 0, menos 7,73. 0, menos 7,73. Uno me dio menos 2,93 y el otro me dio menos 7,73. Fíjense, acá está ese valor en X que es menos 2,93. Y aquí, un poco más grande, también ahora para abajo, menos 7,73. Lo demás sigue con el mismo criterio. Por el teorema de Pitágoras, entonces, ¿a qué va a ser igual el módulo del vector suma? A la raíz cuadrada de las proyecciones de ese vector en X y en Y. Por lo tanto, va a ser la raíz cuadrada del cuadrado de este número y este número, que son los que vienen acá. Este número y este número que está acá. Sale 8,27. El ángulo. Si miramos bien nosotros el ángulo va a ser este ángulo alfa que está acá.
porque el triángulo rectángulo sería este, el triángulo, esto que yo estoy rayando, o ahí lo que estoy pintando, ¿no es cierto? Una manera de decir. Vamos a borrar porque no quedó muy bien, pero sería ese triángulo que yo dibujé ahí. Entonces, cuando hago por Pitágoras, me da ese ángulo, porque acuérdense que por Pitágoras era tangente, el ángulo era tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es este valor, o sea, la proyección en y del vector suma, ahora entre las fuerzas 2 y 3, y la componente en x, dividió la componente en x. Por lo tanto, está por dar este ángulo, que es 69,14. Pero yo quiero saber, para definir correctamente como el resto, quiero este ángulo. Entonces, ¿qué hago? Este ángulo que me dio 69,14, ahora le sumo 180. 180 más 69,14 y me da este ángulo referido al semieje positivo de la CX. Y ese va a ser el valor que yo voy a colocar aquí. Con el mismo criterio, si ustedes miran bien, podemos analizar, lo van a analizar ustedes, cómo llegamos a determinar el módulo del vector suma ahora de las tres fuerzas. O sea, sería F1 más F2 más F3, siendo este el vector suma de las tres. Pero vamos a trabajar con las componentes en X y con las componentes en Y. Perdón, este no es el valor que yo quería indicar. Este es el valor de la componente del vector suma respecto a Y. El módulo sería este que está acá. Y el ángulo, con el mismo criterio que los anteriores, el ángulo tangente a la menos 1 de S1, 2, 3i sobre S, o sea, la componente en y sobre la componente en x del vector suma. Eso me da 24 grados 11 minutos. Como va directo acá desde el semieje de la positivo de la x, es este el valor que va a quedar. Por lo tanto, este es el valor que va a venir como tercer resultado. Bueno, acá puse 24, pero tendría que tener 24 grados 11 minutos. Si nosotros comparamos estos valores, nos damos cuenta que son muy parecidos. Estos son valores más precisos. Esto está en función de quien haga el dibujo, con qué precisión lo haga. Finalmente, acá está el resultado método gráfico y acá está el resultado método analítico del punto A, B, C y D para que podamos comparar.